noches, queridos amigos. Bienvenidos a ¿Quién tiene la razón? Ya empezamos porque hay muchísimo que comentar lo ocurrido el día de hoy. Nos acompañan el abogado José Udaz. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Y también el doctor Pedro Catriano. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con ellos vamos a comentar las noticias del día y vamos a empezar por la que ha generado, creo que, una respuesta favorable de parte de todos, menos del fujimorismo, hay que decirlo con sinceridad. Y es que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, decidió hacer caso a la disposición del Tribunal Constitucional para que se formaran nuevas bancadas a partir de las que se habían separado inicialmente de los partidos con los que llegaron al Congreso de la República. Se va a formar entonces la bancada liberal, que la van a integrar básicamente los ex Pepe Causas, y la bancada Cambio 21, que la integrarían los famosos Avengers. Hay dos grupos importantes que van a poder operar dentro del Congreso con mucho más funcionalidad. Pero vamos a ver cómo le cayó la noticia a algunos congresistas que no les ha hecho gracia. Vamos a ver algunas reacciones. De todo punto de vista nos parece apropiada porque tiene que reflejarse el nuevo escenario político que está viviendo el país, y el Congreso también tiene que adecuarse a como una y esto también obliga a una actitud más concertadora de parte de las diferentes fuerzas políticas que en este momento tenemos dentro del Congreso, ¿no? En el caso para básicamente la formación de nueva bancada. Por lo menos guardamos un poquito de reserva porque no me gustaría aventurar nombres que de repente, porque todos conversamos con todos, ¿ah? Y a estas alturas uno no puede definir con quién va a estar en determinadas circunstancias, ¿no? Estas cosas hay que merituarlas, nos toma un poquito de sorpresa porque no pensábamos que se iba a dar tan rápido. Cada vez hemos recuperado nuestro derecho constitucional que había sido recortado. Ahora seguro nos reuniremos los 21 o 22 congresistas que en estos momentos estamos de forma independiente para ver qué decisión se toma. Hay varias propuestas, una sería ideal, que es la que digamos yo ya he conversado, que todos formemos una gran bancada, nos manejemos administrativamente, agenda país, temas prioritarios como... ¿Cómo cambia esto el correlato de las fuerzas políticas, básicamente aquí en el Congreso? Totalmente. Ya el tema de la agenda no va a ser manejado por dos fuerzas políticas que tuvieron una alianza y que han manejado durante 2 años y medio el destino del Congreso de la República, ¿no? Que no se van a cambiar mucho. Yo en verdad no he tenido conocimiento de muchos congresistas que hubieran estado esperando, digamos, esta autorización para salirse de sus bancadas. Si bien es cierto, a ver, nosotros aquí en el Congreso lo que tenemos que hacer es cumplir con todos los mandatos que emana el Poder Judicial, el Ministerio Público o el Tribunal de Garantías Constitucionales. Este caso fue allí. Entonces, allí vino una suerte de interpretación con la conciencia, a ver, los que se fueron por conciencia o no conciencia. Esa interpretación obviamente quedó en manos de la mesa directiva y del presidente del Congreso. Yo creo que él ha hecho un análisis para que esto pueda darse, y si este mandato así lo exigía, entonces él lo ha considerado así. Bueno, está clarísimo que el congresista Jorge Castro y el congresista Vieira iban a decir que les parecía bien porque son de los que se han quedado sin bancada. A Castro y a Vieira en realidad son dos que se pararon, no que se fueron, ¿no? A uno lo mandó a retirarse el señor Arana y a otro, sí. Ni bien empezó el gobierno, la bancada de PPK. La señora Ana María Choquehuanca dice: yo no creo que a raíz de esto se genere una corrida de congresistas. Primero se equiparan las fuerzas dentro del Congreso porque el fujimorismo estaba demasiado empoderado y tenía una fortaleza, una fuerza que era irreal. Ahora va a tener, digamos, más gente con la cual enfrentarse, más articulado. Pero ¿piensan que puede darse una corrida, que gente del fujimorismo se puede salir ahora con más soporte para formar, por ejemplo, unirse a la bancada de Kenji? Bueno, a mí me parece en primer lugar que había una resolución de cumplimiento ineludible del Tribunal Constitucional. Había que hacerlo, ¿no? Había que hacerlo, pero a pesar de eso también evidencia que Salaverry tiene un juego propio, ¿no? Claro. Desde que se desmarcó de su bancada, creo que esta decisión que le ha caído tan mal a los fujimoristas evidencia sus propias pretensiones políticas que supongo se irán perfilando con el tiempo. Yo no creo que esto vaya a generar una corrida por el hecho que se produzca, pero sí va a implicar una puerta abierta para aquellos que en los próximos tiempos se vean incómodos en su bancada, si es que, como se sostiene, hay un amplio sector de Fuerza Popular que todavía se sigue sintiendo ninguneado, que no se siente parte de quienes toman decisiones y que de pronto van a ver que otros grupos se empiezan a articular, entonces sí tendrían un lugar natural donde poder recalar
en la eventualidad de salirse, que no es la misma situación hasta antes de esta decisión, porque uno salía y más o menos que quedaba absolutamente aislado, ¿no? En la calle, claro. Es curioso porque la última convocatoria que hizo el señor Tubino de la bancada del fujimorismo, dicen que no fue nadie, no fueron creo que ni 25 personas no sé, más de 50 que son. Pero tu opinión. Aunque hasta ahora no aparece el audio que Salaverry dijo que tenía de PPK comprando a Mamani, creo que en esta ocasión ha actuado correctamente. Parece otra persona, ¿no? Bueno. Esa cosa rara tiene nuestra política. Lo miras a Salaverry y tratas de acordarte de equipararlo con el Salaverry de hace con el un año, ¿no? Entonces, no, pero además el autor de la emboscada de Ayufra, ¿no? Digo, claro, por supuesto. Que fue el articulador de toda esta historia. Y ahora es un estadista. Raro en nuestro país. Pero bueno, y que estemos comentando que un poder del Estado acate una sentencia o resolución del Tribunal Constitucional debería ser algo que no llame la atención. Pero este es un Congreso que está acostumbrado a desacatar los mandatos judiciales, a no cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional, lindando ya esa conducta de la mesa directiva con lo delictivo. Porque no puede ser que los congresistas estén compartiendo los escaños con el general Donaire, que está condenado por la justicia. Entonces, acá simplemente lo que debemos exigir, como cualquier poder del Estado, es que el Parlamento cumpla, y en este caso ha hecho bien el presidente del Congreso en que se acate la resolución dispuesta por el Tribunal Constitucional. Ahora, si va a haber dispersión o no, da la impresión, por lo que viene aconteciendo, que la procesión va por dentro en Fuerza Popular, es decir, el proceso de descomposición continúa, la situación en general va a cambiar abruptamente al interior de las fuerzas políticas, en el Congreso también, cuando venga la información del Brasil. Hasta ahora resulta incomprensible por qué Fuerza Popular y Keiko Fujimori protegen a Alan García. ¿Cuál es ese gran acuerdo entre Keiko Fujimori y Alan García que está llevando a un desgaste político a la señora Fujimori, protegiendo a Alan García? Porque no hay que decir, no hay que ser muy informado en política para llegar a la conclusión que Chávarri, pues no, el fiscal de la Nación no es hombre, así como Inostroza no era hombre que desde el Poder Judicial protegía a los intereses de Fuerza Popular, más bien son piezas del ajedrez político que hasta ahora a quien han intentado proteger es a Alan García. Por esa razón, estos gestos desesperados del APRA de los últimos días. Ahora, es curioso porque además se ha vuelto menos manipulable el fujimorismo, en el sentido en que se ha vuelto más caótico. Cuando era un partido más estructurado, tú agarrabas pues a la cabeza a los tres que mandaban y movías las palancas y ya, todos se alineaban. Eso ya no va a pasar, porque ya, ¿cuál es la cabeza? El señor Tubino. Bueno, el señor Tubino parece que tiene serios problemas, por decirlos, políticos, ¿no? Porque ayer acusó de dictador al presidente Vizcarra. Entonces, ahí hay un problema de descompensación grave, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ya las actitudes de Tubino parecen, no de Popeye el marino, sino de un náufrago, ¿no? Esa es la impresión. Dejó de ser marino para convertirse en un náufrago. Está como desesperado. Ayer les ha dicho, ¿cómo se llama? Juan Cheput, que el fujimorismo parece un gallo sin cabeza, una gallina sin cabeza, así cuando le cortan la cabeza y corren como locas. Bueno, pues ha dicho Juan Cheput, nosotros solo estamos repitiendo. Ahora, ahí hay un punto importante. Veamos el tuit de Tubino, que está molesto. Se ha molestado, ¿no, Catalina? A ver, tenemos el tuit. Ahí está. Se unen a pedir una reunión urgente de Junta de Portavoces, Acción Popular, Alianza para el Progreso y el APRA. 4 bancadas que creemos en el respeto de la institucionalidad del Congreso de la República. O sea, para el señor Tubino y esas bancadas, el respeto de la institucionalidad es no acatar la ley. La sola elección de Tubino como vocero de Fuerza Popular, cuando pretendían calmar las aguas, explica claramente la desubicación en la que se encuentran. Quien ha escuchado
y ha seguido mínimamente a Tubino, sabe perfectamente que tiene estos exabruptos permanentes. Es un vocero ahora radical. Tuvo una etapa muy breve en la que aparentó efectivamente ser un moderador y un apaciguador de pasiones, pero luego ha salido su naturaleza, y su naturaleza es esa. Es un intemperante, no acepta opiniones distintas a las suyas, y en temas ya públicamente conocidos como los de género, etcétera, tiene pues una ubicación totalmente radical. Entonces, plantear que él fuera el vocero que iba a buscar de alguna manera espacios de conciliación con las fuerzas políticas de oposición al fujimorismo era una ilusión delirante. Un poco trasnochado. Y la realidad lo ha demostrado. Ahora, y ahí tengo un punto. Es verdad que el fujimorismo está todo estructurado, pero por ahí escuché la broma de ahora se pueden conformar nuevas bancadas. De repente una se puede llamar la bancada oficialista. Un poco en alusión a que la bancada del señor Vizcarra no funciona como tal. No deja de ser grave que dentro del Congreso la bancada chica, pequeña, más o menos, del señor Vizcarra no tenga ninguna conexión con el Ejecutivo. Eso también es un error. Por el contrario, más que desconexión, lo que hemos percibido en los últimos días es un cortocircuito. Es un cortocircuito grave, en donde ya no coordinan hace 6 meses, el presidente del Consejo, la vicepresidenta no se reúne hace 1 mes y medio. Bueno, problema de ellos. Pero en todo caso acá sí hay algo que va a unir a estos partidos que ha mencionado el congresista Tubino en su tuit. Es el cártel de los partidos, que son los partidos que en las últimas elecciones, con la excepción de Acción Popular y APP. ¿No? No han cumplido con llegar al 3% de la votación. No tienen alcaldías, no tienen regiones. No obstante, exigen a sus adversarios políticos que cumplan con esta valla electoral cercana a las 700.000 firmas. Entonces, el interés que va a agrupar a ellos es defender su cártel de inscripción electoral. Eso es en el fondo. Que no es lo mismo que institucionalidad, por cierto, que lo quieren hacer. ¿Por qué razón? Porque paradójicamente hasta ahora lideran las encuestas, la mayor parte de los candidatos a la presidencia, aquellos que no tienen inscripción electoral garantizada. Y hemos visto cómo en las últimas elecciones municipales, sobre todo en Lima, gran parte del resurgimiento de Acción Popular se debe a la figura de Muñoz, que no es pues un populista de tradición, pero como no tenía inscripción electoral y sí tiene una aprobada vocación de servicio y de eficiencia, se adhirió a Acción Popular para poder postular. Entonces acá también hay un aspecto que no debemos obviar. Y ese es un tema que en algún momento tendrá que debatir el Parlamento, ¿no? Porque más allá de que los congresistas nos gusten o no, de que los partidos políticos nos gusten o no, lo cierto es que sin partidos políticos no vamos a ninguna parte, ¿no? El sistema de representación está en crisis acá y en toda parte porque del mundo, hemos visto a nivel nacional han desaparecido los partidos. Sí. Y además la atomización en las regiones se ha agravado. El candidato, creo que con la excepción de Cajamarca, que el gobernador y el alcalde pertenecen a Acción Popular, en el resto del Perú hay una división entre las alcaldías y regiones, y si a eso le sumamos que en la mayor parte de las regiones los parlamentarios son adversarios políticos de los gobernadores y de los alcaldes, vemos un problema delicado a futuro que debemos acometer, ¿no? Porque los nuevos líderes que están apareciendo, que los hay, hay un liderazgo político nuevo, interesante. Vizcarra forma parte de él, algunos gobernadores regionales han tenido éxito en sus regiones, algunos no todos. En general la gente está como buscando, ¿no es cierto? Está claramente. Muñoz para mí es un ejemplo de alguien que salió porque la gente estaba buscando una opción. A ver, ¿cuál de todos estos ¿no? No ganó él, la gente lo eligió. Pero no hay que negarle a Muñoz tampoco sus méritos. Imagínate, lo considero un gran político, pero me parece que yo estaba tristísimo porque yo decía, nadie va a votar por él, es un gran alcalde. Y sin embargo... Hubo una reacción. De la ciudadanía, pero la gente lo eligió. Es decir, él no captó los votos. Me parece que la reacción fue al revés, la gente lo fue a buscar. Porque la gente está buscando, ¿no? Yo creo que lo que es innegable es que la crisis de representación política ha tocado fondo y ahí me parece que el presidente Vizcarra apunta bien cuando plantea entre las 4 reformas políticas una que tiene que ver con la reforma de la institucionalidad partidaria, el financiamiento de la política, y vamos a ver si eso va hacia la democratización de los partidos. Lo cierto es que
que hay una falta de identidad entre la población y quienes hoy aparecen en el menú de oferta como líderes políticos, y eso, si lo vemos del lado positivo, yo sí creo que va a dar pie a una nueva generación. Ya estamos viendo el caso de Muñoz es uno. En el CADE, el expresidente, el que va a ser expresidente regional de Ica, Sillonis, fue aclamado también y apareció ahí con todo su equipo. A Gilbert le va muy dando bien. prueba de que pudo hacer una buena gestión en su región. Hemos visto en los últimos tiempos a personalidades como el ex embajador Alan Wagner, exministro, que también ha tomado un protagonismo, ha sido líder de 2 comisiones importantes que han hecho propuestas al gobierno, y creo que en los próximos meses van a empezar a aparecer nuevas figuras. A mí lo que me sorprende muchísimo es que en medio de esta crisis que podría aparecer como una mesa servida, el candidato Guzmán ha hecho un silencio por todos los foros. Bueno, yo hace tiempo que no lo escucho, ¿no? Y no se sabe nada de él. Y todo indicaría que era su oportunidad como candidato nuevo, no contaminado, desligado de todas estas peleas políticas y partidos tradicionales, y sin embargo desapareció. No sabe, no del opina. escenario. Sí. Y en realidad en política las oportunidades se pintan calvas. O sea, si no las agarras rápido, listo, se te pasa el tren. A él le pasó de todas maneras. Bueno, y a veces también uno se sube al coche equivocado o va a inspeccionar obras inconclusas que van en contra de los intereses de su candidato. No menciono más, pero ocurren esas cosas, pues en política también. Ocurren, ¿no?, esas cosas que te trepas efectivamente al carro con el que vas a terminar estrellado en alguna parte. Clarísimo, si es pintado de color amarillo, además. Para mayores especificaciones. Ahora, creo que además eso que estamos comentando, de esta suerte de nuevos liderazgos, gente con ganas de ser política. Bueno, y hay que mencionar el caso de Yamila Osorio también, ¿no? Oye, Yamila Osorio es un personajón, ¿no? Y de otro lado, el resultado electoral, ¿no? La poca cantidad de mujeres al mando de regiones, creo que no hay ninguna, ¿no? Yo he estado, creo que nadie se ha percatado, yo lo he estado diciendo muchas veces porque es un caso al que le presté especial atención. Yo no entendí exactamente la figura de acoso político hasta que vi de cerca el caso de Yamila Osorio, en términos del tipo de insultos, las descalificaciones, no reconocerle absolutamente nada, el tratarla de prostituta para abajo porque así es, el decir que cada vez que había conseguido algo era porque se había acostado con alguien, era realmente nauseabundo. O sea, yo le pregunté un día, ¿cómo puedes con esto? Y no es gratuito que después de haber tenido una gobernadora regional, el siguiente gobernador regional es un hombre acusado por violación. De verdad, es como una reacción muy fuerte en contra de la posibilidad de que una mujer haya tenido ese poder. Disculpen la digresión, pero es que yo me quedo entre asustada, anonadada, espantada. Bueno, vengo de Arequipa, ¿no?, donde precisamente se está comentando la situación de este nuevo presidente Yigya y las acusaciones de violación, y muchos arequipeños piensan que en lugar de jugar en contra, el hecho de que surgieran estos supuestos casos que estarán por confirmarse, o no sabemos si las investigaciones se reactivarán o no, jugó a su favor, en el sentido de que se le percibe como un macho capaz de llevar adelante una agenda viril como la que Arequipa necesita en estas circunstancias tan difíciles. ¿Te imaginas todos esos machos que estaban hartos de haber sido gobernados por una mujer? Entonces van y juacatá, le marcan al más macho. La verdad, ahí hay un fenómeno que valdría la pena estudiar en términos políticos porque me ha parecido una cosa demasiado fuerte. Pero en fin, lo que sí creo que, para cerrar este tema, lo que sí se está mostrando en estos bancadas que finalmente se separaron con ley antitransfugismo y ley antitransfugismo, es que sí, los partidos no logran aglutinarse y convocar a gente con la que puedan además trabajar juntos durante un lapso de 5 años, ni siquiera, ¿no? A mí me da mucha pena porque efectivamente pienso que la izquierda pudo haber hecho un mejor papel si no se hubiera separado, ¿no? Y ahí están divididos, peleándose unos con otros. En general, esa crisis de partidos se refleja rapidísimo en el Parlamento, ¿no? Y eso va a tener que ser abordado, paradójicamente, por este mismo Parlamento. Así es. Ante las próximas elecciones, ¿no? Sí. Ahora, sin reelección, la cosa no sé si se va a complicar más, no sé si mucho, pero no creo que los próximos parlamentos sean mejores necesariamente, ¿no? Bueno, el Parlamento es el reflejo en realidad de una sociedad, de un país. Tan mal estamos. Se agrava más cuando la gente pierde el interés por la cosa pública, que ese es el problema en las democracias de hoy. Y por eso surgen estos liderazgos repentinos, raros, populistas,
de izquierda y de derecha. Así es. ¿No? Vemos estos candidatos que se convierten en mesiánicos, la gente acoge esas propuestas y luego se desencantan muy rápidamente porque precisamente no hay factores, una ideología, una doctrina, un programa de gobierno, creencias políticas que los una. Entonces llegan al proceso electoral, ganan y ocurre lo que acá ha acontecido con el partido de PPK. Hoy en día estamos ante una situación, creo, nunca vista, en donde el gobierno no tiene bancada. Es decir, no tiene gente que en el Parlamento, donde se van a debatir las propuestas gubernativas, legislativas, defienda la postura del gobierno. Los pocos representantes que quedan, Violeta, etcétera, ya han marcado diferencias con el presidente del Consejo de Ministros, inclusive alguno de ellos ha señalado que ya llegó a su límite. Los ex PPCausas actúan con independencia, muchos de ellos, o la mayor parte de ellos, para decirlo con claridad, con responsabilidad, pero no hay un soporte para la labor del gobierno y eso creo que es muy peligroso porque falta todavía mucho tiempo. Este respaldo masivo que ha recibido en el referéndum Vizcarra, yo lo interpreto como un apoyo popular para que pueda terminar sin dificultades su mandato. Así es, para que haga, para que siga. Para que este obstruccionismo que ha venido, este ejercicio abusivo del poder de los fujimoristas y apristas acabe. En realidad es una votación tan sorprendente, pero que refleja, eso se ha visto reflejado inmediatamente también en las encuestas que han seguido mostrando el apoyo popular al presidente Vizcarra, ¿no? Pero lo hemos comentado antes en el programa, sin bancada y con un gabinete bien bajetón. No bajetón, yo no me refiero a la calidad de las personas, porque estoy segura que son personas competentes, pero que no figuran, que no salen, nos cuesta acordarnos de los nombres de los ministros, a veces le vemos la cara y preguntamos de cuál era, eso ya no nos ha pasado nunca. Creo que la pauta política de los próximos tiempos la va a marcar el gobierno, particularmente el presidente, después además de que veamos cómo va a intentar implementar estas decisiones que han sido votadas en el referéndum. Pero creo que es un error identificar al gobierno de Vizcarra con el gobierno de PPK y por eso me parece que no necesariamente esa bancada tiene que responder a los intereses del presidente Vizcarra. El primer ministro no es de PPK, viene de APP y salvo la segunda vicepresidenta, después toda la composición del Ejecutivo es prácticamente diferente a lo que Kuczynski planteó en su momento. Entonces, esa bancada no tiene por qué necesariamente sentirse identificada con este Ejecutivo que hoy día tenemos al frente. Pero me parece a mí que en los próximos meses se va a ir perfilando desde un gobierno que ha retomado la iniciativa, que sabe que tiene no solamente el respaldo popular que tiene hoy día, sino un arma todavía muy poderosa debajo del brazo, que es mantener al Congreso en su lugar, porque la cuestión de confianza pudiera venir en cualquier momento si es que surge una nueva situación de tensión irrecuperable. Parece que a Vizcarra lo sostiene, la iniciativa, el referéndum además ha funcionado como una elección que nunca tuvo, ¿no es cierto? Es la manera como la gente le ha dicho en un voto. Legitimado. Te legitimamos y lo sostiene sin que dependa de él la lucha contra la corrupción que está ejerciendo Fiscalía. Porque eso es, me parece, y es nuestro siguiente tema, es lo que hace, la gente ha percibido como que desde que llegó Vizcarra, y probablemente sea una casi feliz coincidencia, ¿no es cierto?, estos fiscales, Pérez y Vela, han empezado a trabajar y han empezado a hacer cosas. No hay que escatimarle su postura desde el primer día, diciéndole a Chávarri, usted no está legitimado, y asumiendo una posición defensiva de los fiscales que están conduciendo las investigaciones. Pero tampoco hay que atribuirle, porque le conviene mantener una distancia de lo que está ocurriendo en Fiscalía, porque si no le van a decir que en realidad es persecución política. O sea, a eso me refiero con Fiscalía está haciendo su trabajo, él por supuesto defiende el trabajo de Fiscalía porque está bien lo que están haciendo, pero
podrían los fiscales haber sido por otro lado, podrían ser también unos lentos como era en el gobierno con el señor Pablo Sánchez y el señor Hamilton Castro, podría no ser tan eficiente lo que están haciendo con todos los cuestionamientos que les puede haber. O sea, se han juntado, a Vizcarra también se le presentó a la Virgen, porque con este par de señores la cosa funciona, ¿no? Yo creo que ahí hay una feliz coincidencia, efectivamente, la Fiscalía con la recomposición que significó la designación del fiscal superior Vela como coordinador único, en vez de esta bicefalía que tenía antes, le imprimió una dinámica diferente, pero yo reconozco que el presidente, en particular desde el Ejecutivo, bajo riesgo de que lo acusen de estar entrometiéndose, cosa que se ha hecho también, claramente ha venido señalando, no puede una persona con tan bajas calificaciones y tan alta controversia dirigir un ministerio público. Y ahora lo hemos escuchado en estos días exigiendo respeto para el equipo especial de investigadores del Ministerio Público, que además están a puertas de un evento que va a significar un cambio en la dinámica, probablemente un hecatombe, pero en todo caso un cambio en la dinámica de las investigaciones por el peso de la información que va a fluir. Son 23 funcionarios de Odebrecht que van a ser interrogados, entre ellos Barata en segunda vuelta, y eso va a permitir clarificar muchas de las respuestas ambiguas o no necesariamente precisas que dio Barata en su primera declaración. Eso explica algunos miedos, ¿no? O que responda preguntas que en la primera ronda no se le hicieron, efectivamente. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con esto. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es la información que debería llegar de Odebrecht? Si está o no hecho bien el acuerdo. ¿Cómo se tiene que manejar este asunto? Chavarri, ¿se atreverá a sacar a los fiscales? Millones de preguntas que tenemos y no sabemos si todas tienen respuesta, pero quédense con nosotros.